Llevé a mi novio a la fiesta anual de la empresa. Fue elegido para subir al escenario para un juego. El anfitrión le preguntó, «Wow, un chico guapo de 1,80 m. ¿Tienes novia?» Él miró a Vivian, la hermosa gerente sentada a mi lado. Bajó la mirada y dijo, «No». Me quedé helada, sintiendo las miradas de lástima de todos a mi alrededor. Lo que él no sabía era que todos en la empresa sabían que vivíamos juntos. Y mi gerente fue la primera en enterarse, porque es mi mejor amiga. Ethan ganó el tercer premio, una tablet. Cuando el anfitrión lo felicitó, preguntó, ¿puedo cambiarlo? Quiero el secador de pelo del cuarto premio en su lugar. Vivian, sentada a mi lado, parpadeó rápidamente hacia mí y me lanzó una mirada cómplice. Sabía lo que quería decir, por supuesto, pero sentía amargura en mi corazón y no logré sonreír. Vivian sabía que mi secador se acababa de romper. Hacía ruidos extraños de crujidos cada vez que lo usaba. Me había quejado con ella al respecto. Así que, sin pensarlo dos veces, Vivian había añadido un secador a los premios del sorteo, de esa marca cara que yo había estado mirando desde siempre pero nunca compré. Por eso exactamente, Vivian pensó que el gesto de Ethan era para mí. Sonreí con amargura. No le dije a Vivian que ya me había comprado un secador nuevo. Ethan y yo lo habíamos elegido juntos en el centro comercial. Una marca desconocida, barata, de un rosa chillón. Cuando Ethan bajó con el secador, yo estaba comiendo camarones, con demasiada pereza para pelarlos con las manos. Simplemente los estaba mordiendo. Se sentó en el asiento vacío a mi lado, giró la cabeza, vio lo que estaba haciendo e inmediatamente frunció el ceño. «No hagas eso». El ceño de Ethan se frunció profundamente mientras me daba un codazo en el brazo. «Pareces una maldita descuidada. ¿No te da vergüenza? Mira cómo come Vivian sus camarones. Aprende algo». Escupí insensiblemente la cáscara del camarón y miré a Vivian. Ella usaba con gracia un tenedor para sostener el camarón. Un trozo perfecto de carne de camarón cayó en el pequeño plato frente a ella. Ethan miró a Vivian con pura admiración en sus ojos. Pero antes de que pudiera elogiarla más, Vivian empujó un tazón entero de camarones pelados frente a mí. «Comer camarones no debería ser tanto trabajo. No te molestes. Come esto. Los pelé para ti». Antes de que pudiera responder, Ethan intervino frenéticamente. «No hace falta. Ella puede pelarlos sola. Cómete los tuyos». Se apresuró a empujar el tazón de vuelta. «Estás muy delgada. Necesitas comer más». Vivian miró fijamente a Ethan y frunció el ceño. Sus miradas se encontraron en el aire. Una mirada llena de deleite apenas disimulado, la otra con total exasperación. Me levanté y tomé el plato de camarones de vuelta. Ethan intentó detenerme de nuevo, pero lo interrumpí suavemente. Vivian es alérgica a los camarones. La mano de Ethan se congeló en el aire. Después de una larga pausa, se giró y me fulminó con la mirada. «¿Por qué no lo dijiste antes? Vivian es tu jefa. Es alérgica a los camarones. ¿Y aún así dejaste que te los pelara?» Miré a Ethan en silencio. Vivian, en la esquina donde él no podía verla, puso los ojos en blanco con tanta fuerza que casi desaparecieron. Me di cuenta de que estaba a punto de saltar e insultarlo, así que le di unas suaves palmaditas en la mano. Como nadie respondió, Ethan se sintió incómodo por un momento. Bajo la atenta mirada de todos, se sentó tímidamente. La fiesta terminó a las 10:30. Los colegas se fueron de 2 en 2 y de 3 en 3. Ethan fue al sótano a buscar el coche. Me quedé en la entrada, esperándolo, con Vivian haciéndome compañía. Vivian dudó varias veces, claramente queriendo decir algo. Sonreí y le di unas palmaditas en el brazo. «Dilo. Nos conocemos desde hace casi 20 años. No seas tímida ahora». Vivian y yo prácticamente crecimos en el mismo barrio. Fuimos a las mismas escuelas primaria, secundaria y preparatoria. Nos separamos para la universidad, una al norte, otra al sur, pero nuestra amistad nunca cambió. Probablemente éramos las personas que mejor se conocían en el mundo, aparte de nuestros padres. Al ver mi actitud, Vivian dejó de andarse con rodeos. «Creo que tu novio no te merece. Sé que siempre me has dicho lo genial que es. Pero esta noche, cada cosa que te dijo sonaba como si te estuviera criticando». Vivian había captado agudamente la actitud de Ethan hacia mí. Pues sí, las palabras de Ethan destilaban insatisfacción. Cualquiera podía verlo. Especialmente cuando se paró en el escenario y le dijo al anfitrión sin pestañear que no tenía novia. Me senté allí sintiendo que todos me miraban con lástima, porque todos sabían que Ethan era mi acompañante. Y Ethan y yo habíamos estado viviendo juntos por más de 2 años. Nunca había ocultado mi vida personal. Ethan ocasionalmente me traía el almuerzo. Así que, básicamente, todos en mi empresa sabían que tenía un novio que me trataba muy bien. Además, cada vez que lo mencionaba, la sonrisa en mi rostro era imposible de ocultar.
Mis colegas asumían que teníamos una gran relación y que pronto nos casaríamos. Nadie esperaba que, en la fiesta de esta noche, Ethan me hiciera esto. Incluso mi mejor amiga Vivian no pudo soportarlo más. Estaba a punto de decir más cuando Ethan llegó en el coche. Vivian se tragó sus palabras a regañadientes. Ella me abrió la puerta del pasajero a punto de dejarme entrar cuando Ethan tosió. Le dijo a Vivian, «Sube, te llevo». El rostro de Vivian se oscureció al instante. «No hace falta». La respuesta de Vivian fue fría y dura. «Tengo mi propio coche». «Ah, vale». Ethan se rió incómodamente un par de veces. Pero pronto, como si de repente recordara algo, buscó una bolsa en el asiento del pasajero y la extendió. «La última vez cuando hablabas por teléfono con Madison, ¿no dijiste algo sobre que tu secador de pelo no funcionaba? Puedes usar el mío por ahora». Mi cuerpo se puso rígido. Vivian parecía lista para maldecir, pero la detuve. Le negué con la cabeza. Furiosa, Vivian pisó fuerte el suelo y se alejó. «Oye, ¿por qué se fue?» Ethan parecía confundido, como si quisiera salir y preguntar qué pasaba. Abrió la puerta del conductor y comenzó a salir, pero yo me senté lentamente en el asiento del conductor. Ethan observó la figura de Vivian desaparecer, pareciendo perdido. Entonces, por primera vez esta noche, su mirada realmente se posó en mí. «¿Vas a conducir tú?» Ethan me frunció el ceño. «¿Siquiera puedes manejarlo?» «Este es mi coche, Ethan», respondí suavemente. «Si no quieres venir, tendrás que volver a casa por tu cuenta». Ethan chasqueó la lengua y se sentó de mala gana en el asiento del pasajero. Sosteniendo el secador de premio, dijo, «Mañana, llévale este secador a ella. Probablemente le da demasiada vergüenza aceptarlo. Si se lo das discretamente, seguro que lo aceptará». Apreté el volante. Miré a Ethan de reojo mientras hacía planes para Vivian, mirando sus facciones, idénticas a las de hace 5 años. Solía encontrarlo tan atractivo, sin importar cuántas veces lo mirara. Pero hoy, de repente, no sentí nada. Le pregunté, «Ethan, ¿cuánto tiempo llevamos juntos?» Ethan hizo una pausa. Se detuvo por un largo tiempo. Luego preguntó con incertidumbre, «¿4 años? ¿Por qué preguntas?» Ethan sonaba impaciente. El semáforo de adelante se puso en verde. Detuve el coche, viendo a una pareja cruzar el paso de cebra, perdida en mis pensamientos. La chica exhaló una bocanada de vaho. El chico le sonrió. Luego tomó su mano y la metió en su bolsillo para calentarla. Érase una vez, Ethan y yo éramos así, cariñosos y dulces. 5 años y 3 meses, dije suavemente. Ethan, hemos estado juntos todo este tiempo. ¿Estás cansado de mí? Quieres romper conmigo, ¿verdad? Mi última frase no fue una pregunta, y el rostro de Ethan palideció. En el camino a casa, ni Ethan ni yo dijimos otra palabra. Conduje con calma mientras él revisaba su teléfono en silencio con la cabeza baja. Después de 5 años juntos, conocía a Ethan demasiado bien. Cada vez que daba en el clavo sobre lo que estaba pensando, se quedaba callado. Ni una palabra. Sin importar lo que yo dijera a continuación, Ethan solo respondía con frialdad. «No tengo nada que decirte». Nunca admitía que estaba equivocado. Nunca. A menos que yo le ofreciera una salida primero, me disculpara con él. Ethan me perdonaría a regañadientes y terminaría la Guerra Fría. Todavía recuerdo una de nuestras guerras frías que duró más de medio mes. No puedo recordar exactamente qué la causó. Solo recuerdo que estábamos en el sofá viendo un programa de variedades. Respondí a algo que dijo, y la cara de Ethan se puso fría. Se levantó y fue directo al dormitorio. Por mucho que le preguntara, por mucho que me disculpara, no me hablaba. Solo me miraba en silencio, soltando ocasionalmente una risa fría. Hasta medio mes después, cuando le preparé una gran comida, le di una disculpa adecuada y le compré la consola de juegos que había estado queriendo. Finalmente se dignó a hablarme de nuevo. Entré en el garaje, dándome cuenta solo entonces de algo. En nuestra relación, siempre había estado en la posición inferior. Sin importar lo que pasara entre Ethan y yo, mi primera reacción siempre era complacerlo. Ethan abrió la puerta del pasajero, agarró el secador y salió sin decir una palabra. Caminó directo al ascensor, sin esperarme. Cerré el coche y lo seguí lentamente. Él subió en el ascensor. Yo no tenía prisa. Esperé al siguiente. Cuando llegué arriba, vi a Ethan con una expresión oscura preguntándome, «¿Por qué eres tan lenta? Date prisa y abre la puerta. Me estoy congelando». El apartamento era alquilado por mí, cerca de mi empresa. Siempre llegaba a casa primero, así que Ethan nunca se molestó en hacer una copia de la llave. No respondí. Abrí la puerta y entré. Ethan me miró por un momento, frunció los labios y entró. Planeaba continuar la Guerra Fría, esperando a que yo lo dejara pasar por mi cuenta, pero lo llamé para detenerlo. «Ethan, terminemos. Ethan, terminemos».
Las palabras salieron de mi boca sin temblor, pero dentro de mí, algo se partió como cristal bajo presión. El silencio que siguió fue denso, espeso, como si el aire mismo se negara a moverse. Ethan no respondió. Solo me miró. No incredulidad, no tristeza, solo molestia, como si hubiera arruinado una noche más. Dejó el secador de pelo sobre la mesa con un golpe seco y caminó hacia el dormitorio. Cerró la puerta detrás de él. No la azotó. Eso habría requerido pasión. Yo me quedé de pie en el pasillo, los dedos aún rozando la llave que usé para abrir la puerta minutos antes. No lloré. No podía. Me sentía suspendida en el vacío. Me quité los zapatos. Me senté en el sofá. El secador estaba ahí, mudo, como un testigo involuntario del final. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que mi teléfono vibró. Era Vivian. Vivian, ¿estás bien? Respiré hondo. Yo. Le terminé. La respuesta llegó en segundos. Vivian, voy para allá. Intenté decirle que no hacía falta, que estaba bien, pero ni siquiera terminé de escribir. La notificación de mensaje leído me lo impidió. Ya estaba en camino. Me levanté y caminé hacia el baño. El espejo me devolvió una versión de mí misma que no reconocía. Ojeras, el delineador un poco corrido, y esa expresión. No era tristeza, era hartazgo. Como si finalmente hubiera llegado al borde del precipicio, no para caer, sino para decidir no saltar. Cuando salí del baño, Vivian ya estaba en la puerta. Abrió sin golpear, como siempre, como si todavía viviéramos en el mismo edificio y compartiéramos bicicletas. Me abrazó. No dije nada. No hacía falta. Ella se quedó conmigo en el sofá, en silencio, mientras Ethan dormía, o fingía dormir, en la habitación que aún compartíamos. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente, con voz baja. No lo sé, respondí. Pero no pienso volver atrás. Vivian asintió. Había lágrimas en sus ojos. No por mí, sino por todo lo que ella también había tragado en silencio, viéndome apagarme poco a poco. ¿Crees que se irá? Preguntó. Miré hacia la puerta cerrada del dormitorio. No sin pelear antes, pero esta vez, no pienso suplicarle. Vivian me observó un momento. Luego sacó algo de su bolso, una llave, mi llave. Haz las maletas mañana, dijo. Vente a mi departamento, al menos por ahora. Y como si ese gesto sellara una nueva etapa en mi vida, apagué las luces. La noche ya no me pesaba. Por primera vez en años, no sentía miedo de estar sola. Sentía paz. Pero no sabía que el silencio de Ethan era solo una pausa antes del contraataque. El amanecer entró tímidamente por las cortinas. Dormí en el sofá, aunque no pegué un ojo. Vivian se había ido antes de que la luz tocara el suelo, dejándome una nota en la mesa. No lo pienses demasiado. Solo empaca. Caminé descalza hasta la cocina. Preparé café en silencio. Ni una palabra desde el dormitorio, ni una puerta abierta. Solo el mismo silencio cargado de algo que aún no sabía nombrar. A las 8:12, Ethan salió. Vestía su camisa gris favorita, esa que yo le había comprado en una oferta, aunque él siempre contaba una historia distinta sobre dónde la consiguió. Su rostro estaba sereno, el cabello peinado, el olor de su loción llenando el pasillo como si nada hubiera pasado anoche. Me vio con la taza en la mano, apoyada en el marco de la cocina. ¿Dormiste ahí?, preguntó, como si fuese una anécdota graciosa. Sí. ¿No vas a preparar desayuno? No. Silencio. Ethan se ajustó el reloj. No hablabas en serio anoche, dijo al fin, sin mirarme. Dijiste eso solo porque estabas molesta. Lo dije en serio. Esta vez, me miró, fijamente. Su mandíbula se tensó apenas. ¿Dónde vas a ir? ¿Con Vivian? ¿Eso es lo que te metió en la cabeza? No necesito que nadie me meta nada en la cabeza, Ethan. Sé pensar sola. Soltó una risa seca, casi despectiva. Claro que sabes. Por eso tuviste que ir llorando con ella. No lloré. Me acerqué, despacio, y dejé la taza en la mesa. Luego lo miré con la calma de quien ya no está buscando ganar. Haz tus maletas. Esta noche, necesito el departamento libre. ¿Me estás echando? Estoy recuperando mi espacio. Ethan no gritó. No hizo un escándalo. Simplemente sonrió. Esa sonrisa fría que tantas veces confundí con autocontrol, pero que ahora solo me parecía hueca. Te vas a arrepentir, susurró, antes de irse. No cerró la puerta con fuerza. La dejó entreabierta, como si todavía pudiera volver, y parte de mí sabía que lo haría. Ese día, en la oficina, todo se sintió diferente. Las miradas ya no eran de lástima, sino de expectativa. Nadie dijo nada, pero todos sabían. Vivian se me acercó con un café y su mirada afilada. ¿Lo echaste? Asentí. Él no lo va a aceptar tan fácil, dijo. Lo conozco. Ese tipo. No suelta. Tenía razón.
Porque esa noche, cuando volví al departamento, encontré la puerta entreabierta, las luces encendidas y la bolsa del secador, desaparecida. Mi corazón dio un salto seco al ver la puerta entreabierta. No tenía sentido. Yo misma la había cerrado con doble vuelta esa mañana. No había duplicado. Ethan nunca hizo una copia. Jamás. Era demasiado orgulloso como para necesitarla. Entré despacio. El silencio era espeso. Las luces estaban encendidas. No faltaba nada. Todo estaba igual, excepto por la bolsa del secador de pelo, desaparecida, y sobre la mesa del comedor, un sobre blanco, mi nombre escrito a mano. Lo abrí con cuidado, sintiendo el pulso martillarme las sienes. Dentro, una única hoja, una letra familiar, meticulosa, fría. Solo necesitabas decirlo. Si querías que me fuera, podías hacerlo sin espectáculo. Espero que tú y Vivian sean felices. No te preocupes, no volveré. Ethan. Cerré los ojos por un momento. Algo se movía dentro de mí, pero no era alivio. Era incomodidad. Como si todo hubiese sido demasiado fácil. Ethan no se iba sin pelear. No sin imponer su presencia una última vez. ¿Por qué dejar una nota tan civilizada? ¿Por qué no su rabia habitual? ¿Su sarcasmo? ¿Su silencio letal? Algo no encajaba. Llamé a Vivian. No contestó. Volví a intentarlo. Nada. Pasó una hora. Luego 2. El sobre seguía ahí, como un objeto maldito. Finalmente, a las 11:17, Vivian respondió. ¿Estás sola? Sí. ¿Dónde estabas? Tuve que apagar el celular. Ethan me llamó. Mi estómago se contrajo. ¿Qué te dijo? Que tú lo habías echado, que quería disculparse, conmigo, que tenía algo que entregarme. Una última cosa. Vivian hizo una pausa. Su voz bajó un tono. Me pidió que nos viéramos. ¿Fuiste? Claro que no. Silencio. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Miré a mi alrededor. El departamento se sentía invadido, como si cada objeto fuera testigo de algo que se me escapaba. Vivian respiró hondo al otro lado. No quiero asustarte, pero ten cuidado. Ese tipo no está bien. Y entonces me di cuenta. La nota no decía adiós. Decía no volveré. Pero la puerta abierta era otra cosa. Un mensaje. Como si dijera, puedo entrar cuando quiera. Dormí con la puerta atrancada. No fue miedo. Fue precaución. Pero esa noche el sueño me eludió, como si algo invisible caminara por el pasillo. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien me observaba. No había nadie, por supuesto, pero las luces de la cocina, que juraba haber apagado, estaban encendidas a las 3 de la mañana. A las 5 me rendí. Preparé café y me senté en el suelo del salón, envuelta en una manta, con la cabeza apoyada contra la pared. Quería estar en guardia, como si eso hiciera alguna diferencia. Vivian llegó temprano. Entró con la llave que le había dado años atrás, en otra vida. «Estás pálida», fue lo primero que dijo. No dormí. Él estuvo aquí. Vivian frunció el ceño. «¿Lo viste?» «No, pero lo sentí». Le mostré el sobre, el secador desaparecido, las luces encendidas. Vivian no necesitó más. Agarró su celular y empezó a hacer llamadas. A cerrajeros, a mudanzas, a una amiga que podía prestarme un estudio por unos días. Se movía con la eficiencia de alguien que me conocía demasiado bien. «Te vas hoy», dijo, «aunque sea por esta semana». Ese tipo no entiende límites. Y tenía razón, porque a las 11:24, mientras empacábamos mis cosas, llegó un mensaje de un número desconocido. La seguridad de una cerradura es solo una ilusión. Vivian se quedó helada cuando lo leyó por encima de mi hombro. Yo no respondí. Solo bloqueé el número y apagué el teléfono, pero el escalofrío no se fue. En la caja del baño, mientras guardaba mis cosas, encontré una nota más. No estaba allí anoche. Lo sabía, porque había limpiado el espejo con rabia después de leer la primera. La nota estaba doblada cuidadosamente junto a mi cepillo de dientes. Sigues mordiendo los camarones como si no tuvieras modales. Aprendiste todo de Vivian, pero no aprendiste nada de mí. Me temblaron las manos. Lo tiré al suelo, como si el papel quemara. Vivian apareció en el umbral. «¿Qué pasa?» Le mostré la nota. Ella la leyó. Luego me miró. No me dijo que lo ignorara. No me dijo que todo estaría bien. Solo murmuró. «Esto ya no es enojo. Es posesión». El estudio de la amiga de Vivian era pequeño, con paredes blancas y apenas 2 ventanas que dejaban entrar una luz tímida del mediodía. No necesitaba más. Solo paz. Vivian insistió en ayudarme a instalarme. Se quedó toda la tarde. Ordenamos las cajas, conectamos la cafetera, hicimos que el sofá-cama fuera lo menos incómodo posible. Era como montar un refugio, pero el silencio no era paz, era espera. «¿Quieres denunciarlo?», preguntó Vivian con voz suave. Lo pensé, de verdad, pero no tenía pruebas. No había amenazas claras,
Solo gestos sutiles, suficientemente espeluznantes para descolocarme, insuficientes para un informe policial. Aún no, susurré. Pero voy a empezar a documentarlo todo. Vivian asintió. Me dejó un cuaderno nuevo. Empieza aquí, dijo. Esa noche escribí la primera entrada. Día 1. Me mudé. Ethan sabe que me fui, pero no sabe a dónde. O eso espero. Hoy no ha pasado nada, pero siento que algo se aproxima. Cerré el cuaderno y lo escondí bajo el colchón. Me lavé la cara. Intenté dormir. A las 2:47 de la madrugada, alguien llamó a la puerta. Un solo golpe. Firme. No urgente. No insistente. Uno solo. Me congelé. Esperé. Nada más. No volví a dormir. A la mañana siguiente, bajé a revisar. No había nota. No había marcas, pero había una caja de cartón junto a la puerta, sin remitente. La llevé dentro, el estómago encogido. No era pesada. La abrí. Dentro, cuidadosamente envuelta en papel burbuja, estaba la tablet que Ethan había ganado en la fiesta de la empresa. Y junto a ella, una nota, escrita en una servilleta. Supuse que tú no querrías el secador barato. Siempre fuiste más de tecnología. No me decepciones. Mi cuerpo se tensó. Sentí una oleada de ira y asco. Lo arrojé todo al fondo del armario, pero ya no era solo miedo, era humillación y rabia, una furia contenida que pedía salir. Vivian vino esa tarde. Le mostré la caja, la nota. Va a seguir, dijo ella, porque tú sigues reaccionando, y eso es lo que él quiere. ¿Qué hago entonces? Vivian me miró con los ojos afilados como cuchillas. Se lo quitas todo. El control, el misterio, incluso el protagonismo. ¿Y cómo hago eso? Ella sonrió apenas. Le das lo que menos espera. Indiferencia. La tablet seguía ahí, en el fondo del armario. No la toqué, no la miré, no la rompí. Eso habría sido otra respuesta. Y yo estaba aprendiendo a no dárselas. Pasaron 3 días sin señales de Ethan. No llamadas, no notas, no golpes en la puerta, solo silencio. Y eso fue lo más inquietante. Vivian me llamó el 4.º día, pasada la medianoche. Su voz sonaba agitada. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasa? Ethan me escribió. Se me heló la sangre. ¿Qué dijo? Nada. Solo un enlace. Un video. Lo abrí por inercia. ¿Qué era? Vivian tragó saliva. Era un montaje. Fotos tuyas, nuestras, tomadas de redes sociales, del trabajo, algunas que ni sé de dónde sacó. Y de fondo, una canción, esa que tú odias, la que siempre cambiabas en la radio. Me llevé la mano a la boca. ¿La borraste? Ya, pero lo descargué antes. Por si lo necesitas. Colgué sintiéndome invadida. No solo por Ethan, por mi pasado, por todas las veces que había compartido mi vida con él creyendo que era amor. Y esa noche, soñé que volvía al departamento, que Ethan estaba allí, sentado en el sofá, sonriendo con ese gesto tan suyo, el de cuando pensaba que tenía el control. Me ofrecía un café. Me decía que todo había sido un malentendido, que no sabía estar sin mí. Y yo lo creía. En el sueño, lo creía todo. Me desperté empapada en sudor, con el corazón en la garganta. Me levanté, caminé por el estudio en penumbras, me senté en el suelo y abrí el cuaderno. Día 4. Ahora va por Vivian. Me usa para alcanzarla. Ya no es solo sobre mí. Ethan no quiere volver. Quiere quedarse presente, como un ruido blanco, constante, sordo, asfixiante. Pero yo sé cómo se apaga un ruido. Se le ignora, hasta que se vuelve nada. Esa tarde, fui a la empresa. Quería enfrentar el lugar donde todo empezó. Todos me miraban con una mezcla de respeto y cautela. Sabían. A su modo, todos sabían. Vivian me recibió en su oficina con una bolsa negra. ¿Qué es? El secador. ¿Qué hace aquí? Me lo dejó en el coche. Abierto. En el asiento del pasajero. No dijo nada más. No hizo falta. Ambas entendimos lo que eso significaba. Guardé el secador en una caja cerrada con cinta. La llevé a un contenedor. Lo tiré y me aseguré de verlo desaparecer bajo otras bolsas ajenas. No era un objeto, era una extensión de él, y no merecía estar cerca. Vivian me ofreció acompañarme esa noche. Rechacé. Quería recuperar mi espacio mental, mi cuerpo, mi soledad. Cené en silencio. Escribí en el cuaderno. Leí un poco. No pensé en Ethan. O al menos, no directamente. A las 00:03 alguien llamó a la puerta. Otra vez, un solo golpe. Ya no me congelé. Caminé despacio. No abrí. Me asomé por la mirilla. Nada. Al bajar la mirada, vi una hoja de papel, cuidadosamente doblada, pegada con cinta. La tomé con guantes. No por precaución legal. Por asco. Adentro, una frase. Nunca fuiste tan interesante como creías. Ni tan difícil de reemplazar. Respiré hondo. Lo esperé. La furia,
El llanto, el miedo. No llegaron. Solo vacío. Una calma dura como hierro. No rompí la nota. No la guardé. Simplemente la puse sobre la mesa y la observé. Ethan ya no buscaba volver. Quería destruir. Poco a poco. Hasta que me desdibujara. El problema era que yo ya no era la misma. Vivian llegó temprano al día siguiente, sin avisar. ¿Te dejó otra cosa? Asentí, señalando la nota. Ella la leyó y no dijo nada. Se sentó frente a mí, y por un momento no fuimos jefa y empleada, ni amigas. Fuimos dos mujeres cansadas de que alguien las devorara en silencio. ¿Sabes qué pienso? Dijo finalmente. Que esto no es obsesión, es ego. Y un ego herido es más peligroso que un amante despechado. ¿Y qué hacemos con eso? Vivian me miró. Le quitamos el espejo. ¿Cómo? Lo enfrentamos, pero a nuestra manera. Y entonces me propuso algo. Una cena. Una única noche. Invitaríamos a colegas, a viejos amigos, incluso a algunas personas que sabíamos que Ethan seguía en redes. Haríamos pública la vida que él ya no compartía. Pero con una diferencia, sin mencionarlo, sin dejarle espacio, sin su nombre en el aire. Una versión de mí que él no pudiera tocar. Acepté. Y en el fondo, algo se encendió. No venganza. Algo más poderoso. Renacimiento. El restaurante era íntimo, con paredes de ladrillo expuesto, luces colgantes y una atmósfera que parecía suspendida entre confidencias y secretos. Vivian eligió el lugar. Yo aprobé sin pensar. Quería estar rodeada de gente, pero también quería que todo se sintiera como mío. Los invitados llegaron poco a poco. Colegas, conocidos, incluso amigos de universidad que hacía años no veía. Todos sabían, o intuían, y aún así, nadie preguntó directamente. Era como si entendieran que la noche tenía otro propósito. Reclamar mi historia sin necesidad de explicarla. Vivian estaba radiante. Jugaba el papel de anfitriona con una naturalidad feroz. Me guiñaba el ojo desde el otro extremo de la mesa. Había risas, brindis, fotos. Todo fluía como una película cuidadosamente editada. Pero había un detalle importante. Todos los perfiles de los asistentes eran públicos, y Ethan era un espectador habitual, incluso con cuentas falsas. Lo sabíamos. Era su manera. No me interesaba provocarlo. Me interesaba desactivarlo, convertirlo en un fantasma sin nombre. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Vivian, sentándose a mi lado cuando ya quedaban solo copas vacías y migas de pan sobre el mantel. Como si hubiera salido de un sueño, dije. Uno largo, pegajoso, confuso. Ella me sonrió, pero su mirada se tensó un instante. No mires ahora, pero hay alguien en la barra que no estaba en la lista, y no ha dejado de observarte. Tragué saliva. ¿Es él? No lo sé. Está de espaldas, pero algo en su postura. No terminé la copa. Me levanté con el corazón palpitando. Caminé al baño. Cerré la puerta. Me miré al espejo. No era miedo, era anticipación. Me mojé la cara. Salí con paso firme. La barra estaba vacía. El hombre ya no estaba. Volví a la mesa. Vivian me leyó la expresión. No necesitaba palabras. ¿Lo viste? No. Pero él sí a mí. Y eso era todo lo que necesitaba. Volví al estudio esa noche con una tranquilidad rara. No porque él hubiera desaparecido, sino porque yo ya no necesitaba huir. Y lo confirmé al encontrar una última nota bajo la puerta. Sin sobres, sin cinta, solo una hoja doblada. Siempre ibas a volver a mí. Sonreí. Y por primera vez desde que todo empezó, lo respondí en voz alta. Nunca estuve contigo. Solo estaba tratando de no estar sola. Esa mañana, el aire tenía un sabor metálico. Me desperté antes del amanecer, inquieta, como si algo invisible se hubiera colado en el estudio durante la noche. No había notas, ni mensajes, ni cajas. Solo ese silencio, como si algo esperara. Decidí volver al edificio donde vivía antes. No para quedarme. Solo quería recoger lo poco que quedaba en el trastero del sótano. Cosas que no importaban a nadie, pero que aún eran mías. Una caja con cuadernos viejos, fotos, recuerdos de otra vida. Avisé al portero. Pedí acceso al garaje. Bajé sola, con las llaves del almacén en el bolsillo y el corazón midiendo cada paso. El sótano estaba casi vacío. La luz parpadeaba como en una escena ensayada para asustar. Pero ya no me asustaba fácil. Abrí la puerta metálica del trastero. Busqué la caja con mis iniciales. La encontré. La levanté. Y escuché el ascensor detenerse. Pasos. Mi sangre se congeló. No podía ser casualidad. ¿Qué haces aquí? Su voz. Esa voz tan reconocible como una cicatriz. Rompió el aire como una cuchilla mal afilada. Me giré lentamente. Ahí estaba Ethan, de pie junto a la puerta del ascensor, el rostro sereno, pero con los ojos inyectados de algo que no era furia. Era frustración,
una herida abierta que nunca pensó que alguien más cerraría. Vine a buscar lo último que me pertenece, dije, alzando la caja. ¿Y qué me pertenece a mí?, preguntó, dando un paso al frente. Nada, respondí, porque nunca fui tuya. Ethan se detuvo. No lo esperaba. Siempre había jugado con el silencio, con mi culpa, con mis dudas. Ahora, yo no tenía ninguna. Vi las fotos, dijo, de la cena, de Vivian, de ti riendo como si todo fuera perfecto. No es perfecto, es real, algo que tú nunca me diste. Hubo un largo segundo donde pensé que haría algo, que cruzaría la línea, pero no lo hizo, solo apretó los labios, tragó saliva, su máscara se agrietó, el dolor salió como vapor de una grieta bajo presión. No pensé que fueras capaz, susurró. Yo tampoco, pero aprendí a no necesitar que me eligieran, a elegirme sola. Caminé hacia el ascensor, me detuvo con una mano en la puerta, no me tocó, solo dejó su palma sobre el metal. ¿No te vas a despedir?, preguntó, con voz casi rota. Esto ya fue la despedida. Se hizo a un lado. Subí sola. La puerta se cerró. Y con ella, una historia que por fin dejaba de repetirse. El ascensor subió lentamente, como si se resistiera a separarme de aquel último capítulo. Cuando las puertas se abrieron, no sentí alivio. Sentí ligereza, como si hubiera estado cargando una maleta invisible durante años, y al fin la hubiera soltado. En el estudio, el sol se filtraba entre las cortinas. La caja que traje del trastero la coloqué sobre la mesa. No tenía prisa por abrirla. El pasado ya no pesaba igual. Esa tarde, Vivian vino con 2 cafés. ¿Ya está?, preguntó. Asentí. ¿Y cómo se siente? No como pensé, ni como temí. Se siente limpio. Vivian me observó. Conocía cada matiz de mis gestos, cada silencio. Me sonrió con esa mezcla de orgullo y ternura que solo una verdadera amiga puede tener. «Te ves diferente», dijo. «Me siento diferente». Nos sentamos en el sofá. Afuera, la ciudad seguía. Gente caminando, autos pasando, la vida girando como siempre. Pero por primera vez, sentí que mi vida también se estaba moviendo. No por inercia, por elección. «¿Qué sigue?», preguntó Vivian. Pensé un momento. Vivir, sin guión, sin miedo, sin él. Vivian me entregó un pequeño sobre. Dentro, una invitación. Era de una exposición de fotografía, suya, y la foto principal era mía, tomada hace años, en un parque, riendo bajo la lluvia. Siempre pensé que esa era tu mejor versión, me dijo. Ahora creo que estabas en pausa, pero volviste. Y entonces sonó mi celular. Un mensaje. Número desconocido. No lo abrí. No hacía falta. Apagué el teléfono. Lo dejé boca abajo, porque esta vez no era una victoria silenciosa. Era una elección consciente. La elección de no mirar atrás, de no darle a Ethan ni un segundo más de mi narrativa. Dejar de ser personaje secundario en mi propia historia. Esa noche me acosté temprano, sin miedo, sin sobresaltos. Dormí profundo, soñé con el mar, y al despertar, supe que algo había cambiado.